Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Handa Silva del canal Electrónica Handa Silva. Espero se encuentren muy bien. Continuamos con la clase número 8 del curso de transistores MOSFET aplicado en fuentes de alimentación conmutada, en las famosas SMPS. En esta ocasión vamos a hablar de un parámetro fundamental de ingeniería en la parte de los MOSFET. Estamos hablando nada más y nada menos que lo que viene siendo el famoso BDS. El famoso BDS es lo que ustedes van a encontrar como este voltaje que ustedes van a ver aquí en la parte de arriba. Espérenme un segundo, por favor. Mientras vamos a ir marcando. Yo te dije en clases pasadas que no me interesa ahorita hablar de todos los parámetros porque si no te voy a llenar de información y no me vas a entender. Yo quiero realmente que se pueda entender esto o se pueda comprender de una manera, por decirlo así, bastante correcta ciertos parámetros. En este caso yo agarré la hoja de datos de un transistor también muy famoso, muy conocido, canal N por supuesto, porque somos los que estamos trabajando, los que estamos estudiando ahorita en este momento, y se trata nada más y nada menos de el FQP12N60C. Hoy vamos a hablar del famoso voltaje conocido como BDS, ¿cierto? El famoso BDS. Cuando ustedes van a la hoja de datos, lo primero que ustedes van a ver es justamente el BDS. Van a ver típicamente tres parámetros fundamentales: el BDS, la ID y la resistencia RDS, ON. Pero no me interesa ahorita hablar de esas, por decirlo así, de esas referencias. Me interesa hablar del BDS. Cuando ustedes van a una hoja de datos, por ejemplo en tu computadora, en tu celular, buscas la matrícula del transistor, vas a encontrar la matrícula correspondiente y te va a decir un parámetro de voltaje fundamental. Este parámetro BDS es este señor que está acá, 600 voltios. El problema aquí es que el fabricante no te lo proporciona como 600 voltios entre paréntesis max, es decir, de máximo. Pero en la parte de abajo sí te lo proporciona. Bueno, en algunos casos te va a proporcionar y te va a decir voltaje BDS, drain source voltaje, 600 voltios, y en algunos te ponen entre paréntesis y te pone más. De hecho, aquí al ladito, mira, características, habla de aproximadamente 600 voltios. Aquí está, dice 12 amperios, 600 voltios. ¿Ya? Son las características como máximas, por decirlo así. ¿Qué quiere decir esto de 600 voltios? Porque tú vas a encontrar mucho en la parte de los transistores que un transistor te diga transistor de 700 voltios, transistor de 500 voltios, transistor de 800 voltios. ¿Qué significa ese voltaje? Ese voltaje es conocido como voltaje BDS. Espérenme un segundo para buscar una hoja blanca para empezar a anotar la información correcta. Entonces, lo que te estoy diciendo es que este valor de 600 voltios, en este caso, muchachos, 600 voltios es lo que se conoce como BDS entre paréntesis máximo. ¿Qué es eso del BDS entre paréntesis máximo? ¿Qué significa eso? Bueno, esto tiene el significado de drain o drenador, como ustedes quieran ponerle, source. Recuerden que source también puede ser fuente, ¿ya? Voltaje. Ese es el significado, muchachos, de lo que viene siendo BDS. Drain Source Voltaje. Y esto equivale a que es el máximo voltaje. Máximo voltaje. De ahí la abreviatura de max. Drain Source Voltaje es el máximo voltaje que puede existir. Escúchame bien, que puede existir ¿entre qué? Entre drain y source. Es el máximo voltaje que puede existir entre drenador y source, entre drain source o entre drain fuente, ¿ya? Sin que el MOSFET se dañe. Ese es el concepto principal o importante. Ahorita vamos a tomar en cuenta por qué el fabricante pone 600 voltios o por qué pone 800 voltios o por qué pone 550 voltios o por qué pone 900 voltios. En fin, va a poner diferentes, va a depender de la matrícula obviamente, ¿ya? Entonces, para entenderlo,
las fuentes de alimentación o las SMPS en lo que viene siendo la etapa caliente, hay un voltaje correspondiente que lo tuvimos hablando en la clase 7, ¿se acuerdan? El famoso bus DC. Ya, supongamos, en la etapa caliente, típicamente el voltaje que se encuentra en la fuente de alimentación, cuando estamos a una línea de 220 voltios, el voltaje ideal típicamente son, vamos a poner 300 voltios VDC, ¿ya? Es decir, se trabaja típicamente con ese voltaje. Puede ser un poquito más cuando estás a línea, un poquito menos cuando estás a línea 110, que típicamente son 170, 160 voltios, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar como ejemplo este voltaje. ¿Por qué? Porque es el voltaje típico con el que la fuente de alimentación trabaja en una etapa caliente. Ya es el voltaje típico con el que se trabaja en una fuente de alimentación. Por ejemplo, el capacitor le llega ese voltaje después de la rectificación. La parte de lo que viene siendo la bobina del primario, del chopper, la parte del drain, del transistor MOSFET. Es decir, ese es el voltaje típico. Ahora, ¿por qué el VDS es un voltaje ejemplo de, vamos a suponer, 600 voltios? ¿Por qué el fabricante colocó un transistor con 600 voltios máximo de VDS entre el voltaje entre drain y source? La respuesta básicamente porque el fabricante coloque 600 voltios, que realmente es un valor máximo. Recuerden, es máximo. Es el máximo voltaje que puede soportar entre drain y source. Ya no significa, muchachos, este voltaje no es el voltaje de trabajo. Porque el fabricante coloca típicamente o dobla ese voltaje correspondiente al voltaje nominal, por decirlo así, 300 voltios. Resulta que acontece, muchachos, que el transistor, la función que hace es apagarse y encenderse. Apagarse y encenderse constantemente. Ejemplo, no es que se apague y se encienda en un momento determinado, no. Él trabaja constantemente apagándose y encendiéndose. Vamos a suponer, si te viene con una frecuencia, por poner un ejemplo, 50 kilohertz, ya significa que el MOSFET va a encenderse y apagarse aproximadamente 50.000 veces por segundo. ¿Y qué es lo que ocurre en este proceso? ¿Qué es lo que ocurre en este proceso? En este proceso pueden suceder algo que se conoce como picos. Picos. Y estos picos no son un evento único, muchachos. Estos picos ocurren constantemente mientras el transistor está apagando y encendiendo. ¿De dónde salen estos picos correspondientemente? Estos picos típicamente los genera lo que viene siendo el transformador chopper. El transformador chopper. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que el transformador chopper genera algo que se conoce, no trabaja de manera perfecta, por decirlo así, y pasa que genera algo que se conoce como inductancia de fuga. Y esa inductancia de fuga, ¿verdad? Y esa inductancia de fuga es lo que termina generando el famoso pico. Y este pico puede llegar, por ejemplo, puede llegar 100 voltios más o incluso hasta 250 voltios más de esto. Es decir, en vez de llegar a 300 voltios común, que es lo que generalmente vemos en el multímetro digital, estos picos no lo detecta el multímetro. Eso tiene una explicación y eso es porque esto básicamente es muy rápido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no serían 300 voltios, sino que pueden llegar a ser 500 voltios, por poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces, por esa es la razón de que el VDS básicamente máximo prácticamente es el doble del voltaje B+ o del bus correspondiente de alimentación, 300 voltios. Esa es la razón. Es porque se genera un pico
o se generan muchos picos, por decirlo así, en el momento en que el MOSFET enciende y apaga constantemente, porque esto lo hace demasiado rápido. Estoy hablando, por ejemplo, si son 50 kHz, son 50.000 veces por segundo. Y entre todo ese ciclo de trabajo está generando básicamente lo que se conoce como picos que pueden llegar entre 100 voltios a 250 voltios, es decir, 500 voltios, y a veces puede sobrepasar. Ahora, ¿qué se utiliza muchas veces para la parte de la protección del transistor MOSFET? Que también lo hemos visto. Déjame buscarte otra hojita para anotar, por favor. Bien, vamos a agarrar otra hojita, ¿ya? La razón, muchachos, que ustedes no pueden ver o no pueden notar esos picos es porque sencillamente el tema de los picos de voltaje de inductancia duran aproximadamente, o es demasiado rápido, nanosegundos o pocos microsegundos, por decirlo así. El multímetro mide solamente un promedio, por decirlo así, que se conoce como el promedio RMS. Es decir, típicamente lo que tú vas a ver siempre en el multímetro son los famosos 300 VDC, que esto es un voltaje que se conoce como voltaje nominal. ¿Qué les parece la clase? ¿Qué les parece? Yo no, de verdad, sinceramente, no he visto esto en ninguna parte de YouTube. Ya, yo decidí grabar este curso en el canal de Electrónica Anda Silva. Lo iba a grabar en el canal de Multiservicio de Electrónica, que es el que donde tengo más seguidores, pero dije, voy a grabarlo aquí para ver si de repente la gente se sigue interesando más por el tema de las aplicaciones electrónicas. Pero estos son ya clases más profundas en la parte de fuentes de alimentación conmutada. ¿Ya? Entonces, por eso es que el multímetro no puede verte esos picos. No te lo ve. Quien te lo va a ver o quien te lo puede detectar es lo que se conoce como el osciloscopio. Esa es la razón por la que una hoja de datos te trae el VDS máximo 600 voltios, o 800 voltios, o 900 voltios, o 550 voltios. Estamos hablando ahorita, fíjate, todas las características eléctricas, y no solamente eléctricas, sino térmicas, físicas, que trae la hoja de datos de un transistor MOSFET. Esto es una cuestión de nunca acabar. Y hay cosas que son incluso más profundas. Ya de por sí esto que estoy dando es profundo, pero quiero que muchas personas me lo comprendan, me lo entiendan, porque muchas veces vemos ahí 600 voltios y la gente incluso piensa que ahí llega a 600 voltios. No, no es así. Ya, perfecto. Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas cuestiones que le estoy dando con respecto al famoso VDS. Amigos, el VDS es algo muy importante tomarlo en cuenta, porque el VDS tampoco se puede medir el VDS, por decirlo así, real de trabajo con el multímetro digital. Este VDS real de trabajo tú lo vas a ver básicamente con lo que viene siendo el osciloscopio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el transistor tiene dos estados. Un estado que se conoce como el estado ON, que en este caso se llama encendido, y un estado que se conoce como estado OFF, es decir, apagado. ¿Verdad? Cuando el transistor está encendido, el voltaje de VDS no es 300 voltios, ni tampoco básicamente otro voltaje. El voltaje real de trabajo, por decirlo así, que eso se ve, vuelvo y repito, con un osciloscopio, es aproximadamente, estaríamos hablando de un voltaje típico de 1 voltios aproximadamente, o 0 voltios. ¿Ya? Eso lo hace en el estado de encendido. 1 voltio, vamos a poner acá, entre 1 voltio a 0 voltios. Te vuelvo y repito, esto no se puede medir con el multímetro digital. Y en el estado apagado, el voltaje típicamente son 300 voltios, ¿ya? Más lo que viene siendo los famosos picos, que en la parte de los picos se suma, vamos a suponer 250 voltios, 200 voltios, sería un total, vamos a suponer, de aproximadamente 500 voltios. Y ahí volvemos a la configuración del trabajo de lo que viene siendo el VDS máximo. Entonces hay dos estados de trabajo, el estado encendido y el estado apagado del transistor,
Y este trabajo lo hace constantemente a una velocidad rápida. 20.000 veces por segundo, 30.000 veces por segundo. Ese es lo que viene siendo lo que se conoce como alta frecuencia. Te voy a buscar una fuente de alimentación para que veas una cosa. Fíjate, aquí está la fuente de alimentación. Ahí tenemos nuestro transistor. Ese transistor al drain le llega el voltaje bus DC, muchachos. Que estamos hablando de 300 voltios aproximadamente, o puede ser 160 cuando estás a línea 110. Ese voltaje, muchachos, que a ustedes le llega al drain, no significa ni que la fuente esté oscilando ni esté conmutando. Es un voltaje que por voltaje nominal está llegando directamente producto de la rectificación y el filtrado. Quiere decir que si usted tiene una fuente de alimentación conmutada que no le está entregando voltaje a la salida, pero usted tiene voltaje en el capacitor electrolítico principal de 300 voltios y en el drain, no significa que ese voltaje te esté entregando lo que viene siendo la conmutación. Ese es un voltaje nominal que por ley o por regla es lo que se trabaja. De ahí es lo que se conoce como el bus DC o el voltaje B+. ¿Ya? Entonces, el transistor está conmutando, está encendiendo y apagando 20.000 veces por segundo, 30.000 veces por segundo, a una velocidad rapidísima, ¿ya? Que el multímetro digital no puede ver el valor real del VDS ni en encendido ni en apagado. Lo que el multímetro va a ver siempre son los 300 voltios típicos que hay ahí, o los 160 voltios típicos que hay, por ejemplo, en una fuente tipo Flyback, ¿ya? Ahora, tampoco se puede ver los picos. No lo puedes notar con el multímetro digital. Tampoco. Por eso me preguntaban qué tan real era, que no se podía pararse con el multímetro digital. No es recomendable pararse en el drain del transistor MOSFET, porque por eso mismo, por los picos, puede llegar un pico alto y puede básicamente dañarte el aparato. Sin embargo, es raro que ocurra eso, sí, pero no es lo ideal, no es lo correcto, ¿ya? Se puede medir, o sea, tú mides ahí rápidamente, compruebas el voltaje correspondiente, ¿ya? Pero ya más de ahí no, porque no vas a ver valores reales. Tú no vas a ver valores reales allí de lo que viene siendo el VDS correspondiente, ni en el encendido ni en el apagado. ¿Qué les parece la clase? Estamos hablando justamente de la parte del VDS máximo, y este VDS máximo significa el voltaje entre drain y surtidor. Voltaje es el máximo voltaje que puede existir entre drain y source sin que el MOSFET se dañe. Y eso es porque el fabricante ha decidido colocar ese voltaje de 600 voltios o más por el tema de los picos que puede generar la parte de la inductancia de fuga que genera el transformador chopper. Entre otros tipos de picos, por ejemplo, también puede suceder que tenga relación con lo que viene siendo la entrada de voltaje de línea que llega a nuestros hogares, por decirlo así. Espero se encuentren muy bien. ¿Qué les parece la clase? Y ustedes me dejan ahí abajo. Denle like, compártanlo en alguna de sus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Aquí se queda el que quiere estudiar y aprender. Bendiciones para todos. Bueno amigos, hemos terminado básicamente la clase de lo que viene siendo el término VDS. Les comento que se me olvidó hablar un poquito de lo que viene siendo la parte de una protección que se utiliza mucho para la parte justamente del VDS de los transistores MOSFET. Pero más adelante en la próxima clase vamos a hablar esa partecita. Espero te encuentres muy bien. Quiero que me comentes qué te ha parecido el curso. Vamos por la clase número 7, 8. Esta es la clase 8. Entra a la lista de reproducción, ahí vas a poder ver lo que viene siendo el curso de mi canal de YouTube de Electrónica Handa Silva. Espero se encuentren muy bien y bendiciones para todos.